Hola, hola, feliz día para todos, un maravilloso día. Bueno, espero que estén muy bien. Les cuento que hoy estamos acá con un gran amigo. Mi nombre es Juan Camilo Barreto. Mucho gusto para todos, mi nombre es Samuel Borges. Y bueno, les contamos que decidimos hacer por primera vez un podcast después de varias charlas, de compartir algunas ideas y dijimos, ¿por qué no? La verdad, ¿por qué no? Es algo que nos apasiona a los dos, que tal vez en algún momento no veíamos así, como estarlo haciendo y sobre todo juntos, pero fue la forma en que las cosas se dieron. Entonces, bueno, Sammy, ¿cómo vas? Muy bien, por acá aventándonos al ruedo. Siento que de la forma más natural y la más orgánica. Me voy a presentar rápido con ustedes. Como se los mencioné, mi nombre es Samuel, tengo 27 años, soy rolo, bogotano, amante por esta ciudad y amante por mostrar todo el potencial que esta ciudad puede ofrecer al mundo. Actualmente estoy emprendiendo, actualmente estoy dedicado al deporte y 100% como a conquistarme en esos hábitos, los llamo yo esos hábitos millonarios. Entonces, un gusto poder estar acá con ustedes. Bueno, gracias por esa introducción. Yo me presento también, mi nombre es Juan Camilo Barreto, tengo 28 años y en estos momentos estamos en la universidad donde estudiamos, la Universidad del Rosario. Hace un buen tiempo ya pues me gradué de acá y es muy chévere porque bueno, yo estudié administración de empresas y ha sido todo un proceso de vida llegar a este momento en el que coincido con Samu en el aspecto de que quiero poder mostrar al mundo y demostrarme a mí mismo como toda la capacidad que tenemos como individuos y también como sociedad. Ambos somos de Bogotá, ambos somos rolos y de ver como qué impacto podemos llegar a tener con todos ustedes, con las personas que resuenen con el mensaje que van a estar escuchando ahora en adelante. Pero bueno, y por otro lado, nada, somos dos grandes amigos de hace, ¿cuántos años ya dices tú? Yo creo que más de 7. Más de 7. ¿Y cómo nos conocimos? Yo creo que la primera vez que te vi me causaste gracia porque fue como en las introducciones del Rosario y tú te vestías distinto y me acuerdo que en esa época Juanca siempre ha sido como una persona muy social, ¿no? Muy amiguera. Entonces como que yo lo vi, yo dije, man, ese man tiene como una buena energía y desde ahí me quedó como, te referencié. Y ya después me imagino yo que por amigos en común, yo creo que llegamos a hablar y sobre todo lo que nos unió en ese entonces fue la fiesta, la fiesta electrónica en ese Sí, entonces, ¿no? fue lo que nos juntó. Que de hecho fue la primera vez que nos vimos como tal, porque Sí. fue en un Baum Park. Ajá. Que estábamos como en parches que conocíamos unas que otras personas en común y sí, recuerdo muy bien que fue la primera vez que lo vi. Pero bueno, nada, fue como el momento en que nos conocimos y a día de hoy siento que hemos compartido, o sea, el espacio de la universidad, espacio de fiesta y de forma muy inesperada también espacio de emprendimiento, de nuevas decisiones que llevaron a que tomáramos caminos distintos en su momento, ¿no? Sí. Siento yo. Y bueno, ya, hoy acá también nos une el deporte. Eso fue otra gran arista. Oye, qué bacano. Pero bueno, algo que les quería compartir es que es muy chistoso porque hoy no hay un guión como tal. Hoy vamos a estar hablando de la vida, de lo que estamos viviendo, de lo que nos inspira en este momento. Y la verdad es que hoy teníamos pensado hacer este podcast de una forma un poco como más organizada, ¿no? Más pro. Pero bueno, cuenta tú qué fue lo que nos pasó el día de hoy. Yo siento que es la vida y sus retos, ¿no? Como cuando tú quieres hacer algo, pero la vida siempre te va a preguntar qué tanto realmente lo quieres hacer. Entonces ya hace 3 semanas, de hecho, habíamos hecho acá la reserva en el Rosario para poder, como en un estudio, hacer la grabación del podcast de una forma mucho más profesional, con obviamente una mejor calidad de audio, etcétera. Y bueno, ese día no tenían un programa instalado, algo súper random, y hoy 15 días después, la chica se enfermó. Justamente hoy se enfermó y tuvo que irse. Entonces es ahí como cuando tú dices, ¿será que no lo grabo? ¿Será el universo diciéndome que no es una buena idea? Pero siento que es todo lo contrario. Es como les decía, es como más bien el universo preguntándote qué tanto quieres hacerlo. Y por eso estamos aquí haciéndolo desde lo que tenemos, con lo que tenemos. Iniciar es lo más importante. Total, bueno, esta es la herramienta que tenemos en estos momentos, así que así sale este nuevo capítulo, este nuevo y primer capítulo.
Y bueno, yo creo que iniciemos a hablar un poco de nuestra actualidad, como de qué es nuestra vida en estos momentos. Por ejemplo, tú, Samu, ¿qué proyectos tienes actualmente? ¿Qué estás trabajando? ¿Cuáles retos sientes que estás Ha afrontando en sido, la vida? ha sido interesante porque toda la vida mi mamá, es decir, ella tiene una fundación, la tiene hace más de 20 años, literalmente nació como a la par cuando yo nací, pero nunca yo había estado involucrado o de lleno trabajando como con ella. Y después de literalmente recorrer el mundo, hacer y deshacer, buscar emprender por muchos lugares, por muchas formas, a mi modo, el universo me dio a entender que tengo ese diamante en bruto a mi lado, ¿sí? Entonces hoy lo que estoy haciendo es estoy desarrollando y estoy emprendiendo una empresa de coaching de liderazgo y actualmente pues tengo la oportunidad de ejercerme o tengo la oportunidad de adquirir la habilidad con los equipos de trabajo que mi mamá tiene. Ella trabaja con comedores comunitarios. Ella tiene 3 comedores comunitarios, entonces en este momento estoy desarrollando, bueno, número uno, la habilidad de entender muy bien los procesos de la operación para así poder saber y cuidar los detalles y como que todo marche bien cuando se hacen como los exámenes o como cuando se hacen los balances mensuales de cada comedor y su operación. Y por otro lado, estoy trabajando con las personas directamente en un tú a tú, ayudándolas a mejorar su calidad de vida y lo hago desde 3 pilares que es cuerpo, mente y alma. Entonces básicamente hoy estoy principalmente enfocado en trabajar de esa forma con ella y emprender a la vez mi compañía de coaching de liderazgo, porque la intención es aprender a trabajar en este momento pues sí en la industria de los comedores comunitarios, pero también luego poder desempeñarme y poder volverme muy teso trabajando con muchos más equipos de trabajo de diferentes compañías, de diferentes industrias. Principalmente hago eso hoy y dedicado 100% al deporte, Juanca. Estoy en un punto de mi vida donde decidí tomarme en serio mi salud física, mi salud mental, mi salud emocional y tomé como opción poner el deporte como centro principal, como eje de mi vida. Entonces actualmente, pues de hecho con Juanca hacemos muchos deportes juntos. Principalmente estoy haciendo running, hago natación, juego fútbol, calistenia, gimnasio. Próximamente vamos a debutar en el tenis. Entonces estoy intentando tomarme muy en serio mi salud física porque creo yo que sería un sueño para mí considerarme en algún punto cercano en mi vida un atleta profesional en todo el sentido de la palabra. Y pues ustedes saben, las personas que hacen ejercicio, que pues en realidad entrenar es como un 20% y el resto va más en tus hábitos, el 80% va más en tus hábitos de alimentación, en tus hábitos nocturnos, en descansar muy bien. Entonces siento como que esa es mi actualidad hoy. Qué bacán. What about you, brother? What about me, man? Bueno, yo actualmente estoy como emprendiendo varios proyectos, también encontrando, como quien dice, y hemos algunos trabajado en eso, nuestros propósitos de vida. Entonces estoy en búsqueda aún exhaustiva de ese propósito, especialmente porque a lo largo de mi historia, digamos, como ya les compartí, estudié acá en la Universidad del Rosario, Administración de Empresas. En su momento, bueno, trabajé en una multinacional, tuve la oportunidad de trabajar en varios lugares y también en emprender. Bueno, creo que tú te acuerdas que en la universidad siempre estuve conectado con toda la línea de creación y emprendimiento. Entonces, como que después de mucho tiempo tomé la decisión de cambiar ese rumbo y eso fue a través también de otras personas con las que empecé a trabajar. ¿Para qué les cuento esto? Para compartir que actualmente me dedico a crear y construir comunidades y digamos que también encontrar qué es eso para lo que yo soy bueno, qué es eso que me apasiona, qué es eso que yo puedo aportar y que también puedo vivir de ello, ¿no? Entonces, bueno, actualmente tengo una comunidad que se llama Awakening Club.
Awakening Club básicamente tiene un enfoque de fusionar lo que es la espiritualidad y el deporte. Entonces me gusta crear distintas experiencias en diferentes inmersiones deportivas, tales como boxeo, calistenia, yoga, running, y siento que son espacios increíbles para que las personas, digamos, hay muchos que ya tienen integrados estos hábitos, otras no tanto, hay algunos que los quieren fortalecer, hay otros que los quieren recién implementar y al mismo tiempo poder conectar con otras personas. Entonces digamos que dentro de mis propósitos está eso, como ser un canal para poder conectar personas que ya bien sea puedan generar impacto a través de un negocio o incluso relaciones interpersonales, como que cualquier cosa puede pues pasar, ¿no? Y esto viene a través también de que ya había creado anteriormente otras comunidades, pero con socios. Ya. Entonces, en cada uno de estos procesos fue que me di cuenta que es un tema que me apasiona muchísimo y pues del cual quiero seguir construyendo, pero también entender desde dónde lo quiero hacer, ¿no? Sobre todo por lo que en algún momento mencionaste de que pues siempre he sido una persona muy social. Y eso me ha hecho aprender muchas cosas porque pues no todo el mundo tiene como esta habilidad. Incluso energéticamente hablando no es fácil sostener como tantas relaciones, ¿cómo decirlo?, como interpersonales al mismo tiempo. Entonces, bueno, como que esto la verdad me ha dado una serie de herramientas para entender hacia dónde quiero ir, qué es lo que deseo para mi vida, y actualmente, bueno, está el tema de la comunidad, como tal también me dedico al desarrollo de estrategias de marca, principalmente marcas personales. También he trabajado con empresas, pero digamos que trabajar directamente con las personas es algo con lo que he conectado más. Y bueno, también como he tenido la oportunidad de trabajar igualmente con empresas, recientemente dejé de trabajar con una empresa brasilera que en su momento también representaba como esa estabilidad en mi vida, y recientemente, bueno, ya no estoy con ellos, así que también me estoy como abriendo a nuevas posibilidades. Soy de las personas, y me atrevería a decir que tú también, que no somos muy amigos de la jornada laboral Sí, cero. Del 8 a 5. del 8 a 5, y más que el 8 a 5, como en una empresa o un corporativo como tal, ¿no? Entonces también ha estado como explorar esa productividad en mi vida, pero pues por mi propia cuenta. Entonces en eso estoy, en la creación también de una marca personal, que aunque todavía estoy dando dirección, va muy alineada con lo que tú compartías de desarrollo personal, saben, como liderazgo, habilidades blandas. Estoy en la construcción de esa marca y la verdad es que gracias a Dios pues me ha ido muy bien. Hay personas que han resonado con el mensaje, otras no tanto, pero pues, como todo. Epa. Entonces, bueno, por ahora en eso estoy, también de alguna forma buscando trabajo. Hace algún tiempo pues como aprendí a generar ingresos en dólares, marca una gran diferencia. Total. O sea, definitivamente sí me cambió bastante el chip y bueno, ahorita me estoy como presentando a empresas extranjeras para poder también tener como un ingreso, pero que también me dé el tiempo de poder seguir construyendo mis proyectos personales. ¿Qué quieres hacer? Sí. Firme. Bueno, yo creo que para también no volver tan monótona acá la conversación, hablemos un poquito de, como estamos hablando de la actualidad, Sam, ¿qué ha pasado de raro? ¿Qué es lo más loco que te ha pasado últimamente? Es una historia muy chistosa, es una historia random, pero bueno, digamos, como trabajo en los comedores de mi mamá, los comedores quedan normalmente en zonas pues alejadas al urbano, entonces pueden ser en San Luis por La Calera, el otro queda, bueno, Pardo Rubio, ese es como el más normalito, que eso queda por la Circunvalar como con 40 y piola más o menos, y el más lejano de todos que queda en Ciudad Bolívar, en un barrio que se llama San Luis. Entonces imagínate que fui el viernes allá y entonces yo iba en mi Zip y me perdí, cabrón. Me pasé de la estación, me pasé de la bajada donde me tenía que bajar, y me tocó bajarme muy adelante. Y lo número uno que me impactó es que me bajé en un lugar donde las calles de ese barrio, como lo quieras llamar, ya no eran calles de pavimento, sino eran calles de lodo. Ok. Entonces, créeme que, bueno, probablemente las personas que escuchen este podcast, así como nosotros, han sido pues privilegiados toda su vida, realmente no les ha faltado nada, lo han tenido todo. Y pues claro, me impactó como decir, o sea, y les voy a compartir ese primer pensamiento que se me vino a la mente, y es decir como, papi, ¿cómo hacen aquí para estrenar tenis?
A lo bien, porque tienes los tres el primer día, pero Ok. tú vives al frente de un barrial, literal. Ya. Entonces es como, eso me impactó. Y luego yo tenía que, hagan de cuenta que donde me dejaba el zip, a donde yo tenía que llegar estaba dividido por una quebrada, ¿cierto? Y yo tenía que pasar como una invasión, ¿cierto? Cruzar el puente y subir hacia el otro lado del barrio. Entonces, como yo me pasé, ya no sabía bien cuál era la entrada y había muchas entradas. Entonces me metí por una y cuando ya iba bajando a pasar el puente, me sale un perro, cabrón, me sale un perro pitbull así agresivo, me empieza a ladrar y se me tira a morder. Yo tenía como una bolsa donde llevaba un mandado y yo, pues la bolsa me salvó, pero entonces, bro, claro, yo me asusté mucho, entré en pánico y yo me empecé a echar hacia atrás y estuve literal a punto de caerme a la quebrada. No era una quebrada donde hubiese mucha agua, pero sí había buena distancia entre donde yo estaba al piso. Entonces me hubiera metido severo totazo. Entonces, o era eso o me mordían los perros, man. Entonces, bueno, gracias a Dios como que caí de una buena forma en el Yao. puente, caí bien en el puente y ahí ya como que yo salí a correr hacia arriba otra vez y salieron los dueños de los perros a decirme como no corra que es peor. Entonces ya ahí como que se calmaron los perros, pero fue como algo random, muy chistoso últimamente, bro. Ok. ¿Y tú? ¿Qué ha pasado? Uy, qué mío, yo me acuerdo cuando una vez me persiguió un perro, yo no sabía que yo Y tenía la es una- capacidad de correr tan rápido. Pero es la adrenalina, Ajá, cabrón, es la exacto. adrenalina. Me pasó en el colegio con un par de Rottweilers. O sea, me acuerdo que nos quedamos en el colegio y llegó un punto en el que no sabía que a esa hora ya soltaban los perros. Y nos habían dicho que no nos pasáramos de esa hora. cierta parte del colegio y a mí me dio por pasarme porque haciendo travesuras por ahí. Y cuando aparece, no, qué carrerón tan tremendo que Tan me pegué. loco. Pero bueno, chistoso. De mi vida así como chistoso últimamente, es que no sé, como que no lo veo, o sea, lo más loco que me ha pasado de pronto, yo creo que más que loco, de pronto un gran aprendizaje, que bueno, tú estás al tanto que fue como la primera vez en que planeé uno de los eventos que creo a través de Awakening Club, infortunadamente no se dio. Entonces fue como, obviamente, una transición como de frustración, como de preguntarme qué fue lo que hice mal. Entonces, para contextualizarlos, tenía pensado realizar una inmersión en hielo, porque pues es algo que ya he hecho anteriormente y quería que fuera como la primera experiencia guiada totalmente por mí, acompañada pues de un amigo con quien íbamos como tal a brindar toda la experiencia. Y en su momento, digamos que se presentaron varios retos dentro de esos para llevarla a cabo. Tenía primero que estar en muy buena disposición y tuve una lesión muy fuerte en mi hombro izquierdo y esta vaina, pues digamos que cuando fui al médico y pensé que era una lesión más leve y me dice, no señorito, es que usted tiene una, ¿cómo se llama? Grave. Una luxación acromioclavicular, yo no sé qué joda, grado 1. Y yo me cagué, ¿cómo así? ¿Y eso qué tan grave es? No, pues lo suficiente como para que en serio se cuide y usted va a tener que estar asistiendo personas, pues mejor no lo haga. Ok, fue el primer motivo por el que tuve que correrlo. Ya la siguiente fue como se presentaron otros escenarios. Digamos, uno de esos fue que había varios eventos el siguiente fin de semana, Carrera de la Mujer, un artista que se llama Funk Tribu, y también algunas personas me habían compartido que se les había hecho muy elevado para algunos otros, el precio como tal del evento. Entonces sí, yo también lo había pensado en su momento, pero pues como que había sido un acuerdo con quien lo habíamos planeado. Y digamos que cuando ya llegó el momento de llevar a cabo el evento, infortunadamente primero no se logró por los eventos y cuando lo volví a correr, como que el hype del evento bajó muchísimo. Las personas pues ya empezaron a bajarse del barco, necesitaba como un mínimo de personas para llevarlo a cabo. Entonces fue como algo loco que me pasó porque no estaba preparado en muchos aspectos para saber cómo lidiar, sobre todo emocionalmente, con que ya vengo de una racha en la que va una gran cantidad de personas, disfrutan de una experiencia espectacular, pero bueno, esta vez vi que me tenía que replantear otras cosas, replantear la estrategia, replantear pequeños detalles por ahí y también entender como que si no se tenían que dar las cosas, como decíamos ahorita, es por algo, así como este podcast que estamos haciendo, que por algo tenía que suceder de esta forma. Entonces decidí como no bajar el ánimo que ya traía, como esa energía con ese impulso, y ya decidí pues armar la otra experiencia que ya viene este fin de semana, que es un entrenamiento funcional, como les conté en un principio. Entonces, bueno, fue como algo interesante que en su momento pasó y de lo que se aprendió. Pero bueno, digamos que ya para
avanzar, quisiera hablar un poco, Samu, cambiando de temas, como qué te tiene motivado últimamente, o sea, qué hábitos estás tratando de implementar respecto a lo que justo estamos hablando. Ok, ok. Qué gran pregunta, men. Y se me viene directamente a la respuesta y como se los mencioné antes, es como hoy en día me tiene muy motivado el punto físico en el que estoy. De hecho, se lo compartía hoy esta mañana a mi mamá. Le decía como, sabes, mami, me siento en el mejor estado físico en toda mi vida en el que estoy hoy. Entonces, no solamente que es divertido, que es emocionante cuando te ves en el espejo y lo que ves en el espejo te agrada, te gusta, empiezas a ver resultados, tu cuerpo empieza a cambiar, que para las personas que estamos en este mundo sabemos que los resultados se tienen que trabajar con tiempo y que es una gratificación que se pospone inclusive hasta 3 meses en que de verdad uno pueda notar un cambio en el espejo. Y no solamente es el cambio visual, sino es cómo me siento a la hora de desarrollar los deportes o cómo me siento en mi rendimiento, tanto físico, cardiovascular, como les mencioné, pues practico varios deportes, como en la técnica de esos deportes. Entonces, hoy en día, el sentirme de esta forma y el sentir que he venido cultivando mi físico, he venido cultivando mi vida saludable a tal punto donde hoy eso es mi motor principal, lo que me hace todo el día estar bien, sentirme bien, tener energía, seguir teniendo como el gusto por crear una alimentación más consciente y sobre todo también el descanso. Entonces creo que hoy, Juanca, si me lo preguntas, eso es lo que más motivado me tiene, lo que me hace despertarme todos los días con energía, con fuego, con pasión, para poder seguir cuidándome y sobre todo como para poder seguir aumentando mi capacidad física, porque tengo un sueño y es como ser un poliatleta, y un poliatleta es, sí, una persona que puede hacer muchísimos deportes, pero viene siendo también extremos, la verdad, eso se los comparto rápido. Y también ser como poliamoroso. No, creo que hasta allá no, güey. Pero sí, digamos, me inspira mucho el poder aprender a esquiar en nieve, el poder certificarme como paracaidista, el poder certificarme como buceador, aprender a surfear. Entonces, como que quiero que mi vida gire en torno al deporte y así es como lo que hoy en día me tiene más a fuego. ¿Y a ti? Brutal, marica, la verdad. Bueno, yo siento que ahí comparto mucho eso contigo y quiero como resaltar algo, y es que, bro, yo te admiro un montón. O sea, yo creo que hay como una alineación de un propósito en ese aspecto, porque a mí el deporte desde chiquito también siempre ha sido uno de mis pilares de vida, y algo que al inicio mencionabas, que es como esta conexión mente, cuerpo, alma, espíritu, para quienes resuenen con ese otro aspecto, ha sido primordial, ya que siempre me ha gustado practicar distintos deportes. Sin embargo, en mi caso particular, bueno, he pasado por algunas duras y maduras, digamos, como que hablando de lesiones, y también entender como el trasfondo que hay detrás de una lesión más allá del físico, que han sido también como grandes aprendizajes, ya que desde muy pequeño, bueno, me encantan, no, que el fútbol, patinaje, el tenis, voleibol, hice parte como de las ligas de Bogotá de algunos de estos deportes. Y en un momento determinado de mi vida, como que llegaron las artes marciales a mi vida, que aparte es algo que compartimos, porque a ti también te gusta un montón. Y terminé siendo, pues, no como peleador profesional, ni mucho menos, pero peleador amateur de artes marciales mixtas. Entonces estaba como en una etapa de mi vida en la que siento que estaba como canalizando mucha rabia, mucha ira de mi vida, ejemplo, como personal, familiar y cositas así. Y eso desembocó en una lesión lumbar, que pues me salieron 2 hernias lumbares después de un accidente entrenando que tuve. Y siento que desde ese momento para adelante ha sido como vivir y entender no solo el deporte, sino mi salud, mi cuerpo, mis emociones. Y esto también ha sido una herramienta brutal como para resignificar muchas cosas de mi proceso deportivo. Entonces yo también siempre estuve muy, digamos, como un ejemplo, un sueño frustrado fue haber hecho como motocross, Sí. o ejemplo, paracaidismo, o yo quería hacer en un momento bungee jumping, creo que se dice así, no sé. Y cuando yo estaba en el proceso de recuperación, un montón de médicos como, oye, tú no puedes hacer eso. Ajá. Sí.
Al inicio fue como mucha prohibición, o sea, bastantes límites, que no digo que estuviese mal, pero pues gracias a Dios ya con el tiempo conocí otro tipo de profesionales, otras personas que pasaron por procesos similares y me dieron como otra visión totalmente distinta al de la medicina, ¿cómo se dice? Tradicional. Sí, digamos, a lo que involucra un proceso de recuperación y sanación. Sí. Entonces, a hoy día también me dedico a lo que me dedico porque me encanta la calistenia, me encanta hacer ejercicio, amo el fútbol, me encanta, como ya les mencioné, las artes marciales mixtas, el boxeo, pero pues hay cosas que tengo que hacerlas a otro ritmo, Sí, como con mesura. Entonces, no, pues la verdad, eso me encanta y son hábitos que estoy siempre implementando en mi vida, pero obviamente sumémosle lo que me estabas mostrando ahorita, como esa bitácora en la que adquieres hábitos de sueño, de alimentación, de lectura, todo lo que nutra tu mente. Y yo creo que también es muy importante que nutra tu alma, Sí. que obviamente son conceptos o aprendizajes que ya llegan como con el tiempo en otras presentaciones y que uno no sabía que también era como necesario pues integrar y trabajar en uno mismo. Entonces, bueno, también estoy como en esa implementación de hábitos. Uy, ahí se puede hacer una pausa. Juanito, hablemos ahora un poco de algún hábito que estés tratando de mantener o que estés tratando de crear o que estés tratando de dejar. Ok. Juanito, bueno, siguiendo por esta línea de los hábitos, que nos fascina hablar de esto, ya hablamos de lo bueno, de lo positivo, de lo que estamos tratando de iniciar o de integrar a nuestra vida, pero ahora hablemos de eso no tan chévere. ¿Cuál crees que es un hábito que en este momento estás tratando de dejar? Bueno, yo siento que hay varios, ¿no? En Ok. mi caso, yo siento que hay cositas que uno conscientemente no se da cuenta que pueden ser como, en mi caso, por ejemplo, la procrastinación, muchas veces de mis proyectos. Entonces, yo siento que también hay tipos de hábitos, ¿no? Sí. Entonces pueden haber como micro hábitos, como cosas muy pequeñas o sutiles que hay veces no te das cuenta cómo pueden sabotear o enlentecer tu proceso, y hay hábitos pues un poco más macro, digámoslo de esa forma. Entonces dentro de los micro, un hábito que a veces me está costando es el de el sueño. Como va muy de la mano con el tiempo que paso en pantalla en mi celular. Okay. ¿Sabes? Porque, ejemplo, cuando llega la noche, muchas veces es importante tener en cuenta que los rayos que emiten las pantallas del celular, pues puede que influyan en tu sueño. Entonces hay veces que puedo no tener el descanso que realmente mi cuerpo necesita, por ende no tengo como la energía vital que requiero en mi vida por todas las cosas a las que pues usualmente me estoy dedicando. Entonces, por un lado está como mi exposición frente al celular, el tiempo en pantalla que paso, regular mi sueño. El de la alimentación lo he estado retomando últimamente porque, ejemplo, como les mencioné, hace poco tuve la lesión de mi hombro y eso pues me frustró bastante. Entonces también empecé a comer un montón de cosas deliciosas por ahí, pero ya como que se me fue saliendo de control en el aspecto de que cuando llevas un estilo de vida como el que les hemos compartido, pues por lo menos para mí es un pilar muy importante, tanto Sí. que también es importante para mí como mi entorno, que mi entorno tenga pues hábitos, en este caso ejemplo alimenticios, que me aporten, que me sirvan para poder seguir esa línea, ¿no? Pero bueno, digamos como que son hábitos que estoy dejando atrás. Hay veces que son hábitos que se repiten, como lo que hablábamos hoy de que la vida te pone escenarios en Te los distintas- repite. y que es como, bueno, qué ¿Cómo decisión vas a vas decidir? Ajá. Ajá, qué decisión vas a tomar. Entonces yo te diría que pues por ahora son estos y el de la procrastinación, de no postergar mis proyectos, no dejarme como tumbar por algún fracaso como el que comenté ahorita, porque sí hay muchas veces que le bajamos es verdad. al rendimiento, a la productividad, a las decisiones que tomamos, y yo siento que por ahora esos son. ¿Tú cuáles sientes que Creo que escuchándote estás hablar dejando? también me identifico mucho con la procrastinación, pero en mi día a día es como que yo sé que tengo que hacer algo, pero dejo que pase el día y simplemente como que postergo todo para mañana y siento que es un error garrafal porque el mañana no existe, entonces mañana y nunca llega ese mañana donde vas a iniciar. Entonces estoy procurando
dejar ese hábito de dejar para mañana o de pensar que tengo tiempo, ¿no? Que es como un síndrome de nuestra generación y es pensar que hay mucho tiempo y realmente no lo hay. Entonces me identifico mucho con ese hábito. Hay otro que estoy tratando de dejar y es como el mal uso del dinero, ¿sí? La mala administración del dinero, porque he entendido también que, es decir, nunca me ha faltado nada en la vida y gracias a Dios he tenido momentos de mi vida donde financieramente he estado muy bien, pero si me pongo a analizar, siempre he administrado de maneras horrorosas el dinero. Okay. Y el dinero es una energía que si tú no aprendes a controlar y administrar, va a ser muy difícil que pueda llegar más energía de eso. Va a ser muy difícil que esa abundancia se pueda multiplicar. Entonces, últimamente estoy muy obsesionado con ser un excelente administrador del dinero. Y creo que el último hábito que estoy tratando de dejar, pero que se va ahí como más negociado, pues a mí me fascina la marihuana. Creo que es algo que no puedo negar, pero asimismo como que hoy en día busco tener un consumo muy responsable y asimismo también es como la administración de ese recurso, porque para mí en mi vida lo veo como algo número uno sagrado y segundo también como un recurso que me permite a mí conectar de muchas formas conmigo mismo, con mi propósito, con mis intenciones más reales, mis pensamientos. Entonces estoy en dejar ese hábito tal vez de hacerlo por hacerlo, sino hacerlo de una forma mucho más consciente. Creería yo que ahí van como mis hábitos. Ok. La gente se estará preguntando, bueno, estos manes ya nos han contado un montón de cosas, pero sería bacano darles a la gente un poco más de contexto de cómo es que llegamos hasta aquí hoy. Ya les hablamos de nuestro presente, hablemosles un poco de qué sucesos, qué momentos de nuestra vida nos tienen hoy aquí, grabando este podcast. Diablo. Bueno, yo siento que hubo una gran influencia de tu parte. O sea, de hecho, un día estábamos hablando del tema. Bueno, aquí va un gran paréntesis y es que cómo nos volvimos a reencontrar, ¿no? Es que, hay un punto de la historia interesante. Imagínense que en el transcurso de la universidad llegó a nuestras vidas como una nueva oportunidad que vino a tocar la puerta, ¿no? Sí, una puerta nueva. Entonces, esa oportunidad se llama BeHip. Entonces, bueno, habla un poquito brevemente de qué es BeHip, que tú lo tienes más claro. BeHip es una compañía, es una red de mercadeo que trabaja con productos de salud y bienestar, pero el valor agregado de BeHip es que uno de sus creadores creó un sistema en donde revolucionó por completo la industria del network marketing y de la venta directa. Entonces, básicamente, para no alargar este gran paréntesis, yo conocí la oportunidad con Juanca, pero en algún punto donde ya se tenía que tomar la decisión de realmente si iniciabas o no, Juanca prefirió continuar con su universidad, con sus proyectos, y yo sí decidí en ese momento literalmente cambiar mi vida a 180 grados y yo me entregué 100% a esa compañía por un poco más de 5 años, donde yo literalmente a rajatabla corté con todas mis amistades, corté con todo, o sea, con todo lo que era mi vida en ese momento, yo lo corté e inicié desde cero. Entonces prácticamente estuvimos un poco más de 4 años sin hablarnos y sin ser cercanos, ¿no? Ese es como el gran paréntesis. Total, yo me acuerdo que en ese proceso, digamos que yo ya había tenido la oportunidad anteriormente de estar en redes de mercadeo y pues manejaba un modelo que yo ya conocía y que se me hizo muy interesante porque tenía una propuesta distinta a todo lo que yo había conocido. Sí. Entonces sí llegué como a cuestionarme como qué tal si dejo también la U y me voy para esa de cabeza, pero hubo una parte de mí que dijo como no es el momento. no es el momento. Tal vez yo en su momento tampoco conecté 100% ya como con las personas que hacían parte de todo esto y también por las creencias que yo tenía en ese momento y como yo percibía las relaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo decidí quedarme en la universidad y por lo contrario, bueno, ahí fue cuando inicié mi emprendimiento con el producto Baltium. Bueno, yo tuve una empresa a lo largo de la universidad que se llamaba Sana Life y ahí viene un producto que se llama el Baltium, que era una crema para aliviar
cualquier tipo de dolor muscular o articular a base de plantas medicinales. Entonces ahí fue como otra visión. Se te abrió el tuve. panorama. Total, y yo siento que ahí la universidad me apoyó muchísimo y ahí, de ahí para adelante no nos hablamos como por ahí sino como unos 4 años. Más o menos. Entonces Samu efectivamente hizo un cambio de mindset total, el mío también, pero Como cada uno a su manera. ¿Y cómo fue que nos reencontramos? Tú me escribes. Bueno, un ahí día, podemos ¿cómo fue? meter otro paréntesis y es que pues yo había tomado la decisión de que Vigib iba a ser mi proyecto de vida, de que eso me iba a llevar a construir la vida de mis sueños, de que eso me iba a llevar a viajar por el mundo, me iba a llevar a tener una libertad y una tranquilidad financiera. Y por algún momento se estaba logrando, más sin embargo, cuando tú siembras mal, pues vas a cosechar mal. Y si le sumas a eso mi inmadurez entre los 21 o 24 años, donde realmente todavía uno es un niño, mi inmadurez frente a áreas como las relaciones con las mujeres, mi inmadurez frente a áreas como la administración de los recursos monetarios de una forma correcta, pues en algún punto eso tenía que terminar de la forma en que terminó. Entonces fue pues también para mí un choque, porque yo jamás esperé que pasara lo que ocurrió. Ya después les daremos más contexto de eso. El punto es que un día me desperté y ya no tenía proyecto de vida. Un día me desperté y era como, estoy en cero, estoy en el limbo, estoy en blanco. Yo duré 4 años viviendo fuera, ya me había independizado, tuve que volver a la casa de mi mamá. Entonces fue ese momento donde fue como un restart. Y ahí fue cuando yo dije, una de mis propósitos en ese restart fue recuperar a mis amistades, porque como les dije, yo hice al inicio un cambio de vida, pero lo hice de una forma no sin tacto, lo hice sin tacto, lo hice sin importar qué podían llegar a sentir las personas que me quieren o que me querían en ese entonces de esa forma. Y la verdad, hoy pues claramente reconozco que herí como a mis amigos al haber sido tan, podemos usar la palabra piro, porque fue muy piro. Piroito ahí. Sí. Entonces, uno de mis principales propósitos al salir de Vigip fue recuperar a mis amistades de vida, y entre esas amistades estaba Juanca. Entonces recuerdo que un día así como que te escribí, te dije, ven, entrenemos, hagamos algo como que nos guste a los dos, y desde ese día conectamos otra vez full. Volvimos a reconectar, es verdad. Uf. Interesante. Juanito, Interesante. hablando de qué nos ha traído hasta acá, ¿qué podrías contarnos un top 3 cosas o como lo quieras plasmar de sucesos que te hayan marcado como Juan Camilo para lo que hay hoy en esa versión que tenemos hoy de ti? Uy, yo siento sí, hay varios puntos. Estas relaciones, experiencias laborales, las lesiones que en algún momento les compartí, principalmente la de mi columna, porque, bueno, ahí tengo 2 hernias lumbares que yo las llamo como mis maestras de vida, ¿no? Que me hicieron ver la vida de una forma muy distinta. Pero creo que al acabar de mencionar las 3, quiero comenzar por una en particular, y es la parte laboral, porque ahí tuve... Ahí como que me catapulté de una forma que no pensé que iba a ser de la forma en que sucedió. Y fue cuando tomé la decisión, bueno, salí de una multinacional en la que estaba trabajando y me presenté en Didi. Me acuerdo que había una época acá cuando uno sale de la universidad que está como ese hype de querer entrar a trabajar en una startup. Entonces, en esos momentos, pues la que estaba en auge era Rappi. Pero en su momento como que no logré pasar a Rappi y me presenté a Didi. Me acuerdo que en ese momento yo recuerdo que ya tenía como esta sensación de esto no es lo que yo quiero, como que ya traigo una línea de emprendimiento y no quiero bajarme de esa línea, porque también el mundo corporativo me mostró como que no era precisamente lo que yo quería para mi vida, Sí, sobre correcto. todo por las relaciones que no solo tuve yo ahí, sino que yo veía que había entre las personas. No es que haya algo malo detrás de eso, simplemente no resonaba conmigo. Con ese estilo. Uh-huh. Y yo veía que había un amigo que conocí alguna vez, él trabajaba en algo que yo no había logrado descifrar, y me di cuenta que habían otras personas que tampoco y también lo seguían. Pues resulta que como que él publicaba algunas historias en su Instagram
trabajando con personas que uno logra reconocer, no sé, digamos como en la farándula colombiana, o que por lo menos se veía como algo muy interesante. Sí, sí, sí. Y yo sentía que eso estaba aportando, impactando algo que yo no había visto antes. Entonces ya como que me generó una gran curiosidad de saber en a qué se dedicaba. Y yo me acuerdo que me presenté a Didi, inicié un proceso con Didi para trabajar pues como, ¿cómo se llama esto? Como Key Account Manager. Es que los nombres corporativos son muy chistosos. Pues son Sí. interesantes, pero... Pero sí, era como un Gacho. Key Account. Es como por el que muchos iniciamos después de terminar la universidad. Ok. Entonces, nada, tuve un proceso, era para trabajar con Didi México y fue muy chistoso porque ahí se partió mi vida, porque era como mi primer gran salario. Y tenía que tomar la decisión, bueno, sí, de aceptar la oferta porque pasé. Pero justo en esos momentos, este man que te digo publicó una historia en Instagram como de, oigan, estoy buscando a alguien que me ayude con esto. Bueno, yo ya había tenido, y que era eso, era como para community manager. Ok. Y yo pues ya había tenido mi empresa Sana Life, que todavía la tenía en esos momentos, de hecho, porque pues duré que por ahí unos 7, 8 años con eso. Y ahí tuve mi propio equipo de marketing digital. Entonces ahí era como community manager, trafficker digital. Entonces eran dos chicos. De hecho, uno de ellos es el que conocemos el día de hoy como Stewart G. No sé si Okay. tú lo Sí. te había contado algo. Él antes era diseñador y vine a aprender un montón de él y de Juanfe, que fue el que te conté que vivía en tu conjunto. Sí. Entonces, al trabajar con ellos dos, como que entendí muy bien la dinámica de lo que involucra un equipo de marketing digital, pero nunca me veía a mí como un community manager. Ok. Cuando él puso community manager, pues obviamente hubo una parte de mí que se retractó un montón y fue como, uy, no. Como no es tu campo, ¿Cómo te así? dio... No, y que yo decía, estudié esto para mandarme community, Sí, como sí, sí. por debajeando un poquito el rol. Ya. Pero yo sí o sí quería saber qué era. Claro. ¿Sabes? Como, bueno, intentemos. Sí. Bueno, nada, tuve entrevista con él y fue una entrevista incluso que nunca antes me habían hecho porque hubo como una serie de preguntas y una preparación que me hizo conocerme mucho a mí mismo. Él utilizó como una encuesta de Harvard, yo no sé qué jodas, y cuando la hice, me acuerdo que incluso la quise hacer 2 veces, porque la primera vez que resolví esa encuesta, la hice pensando muy en pro de conseguir el trabajo. Sí. Te sugestionaste ahí. Más no la hice conscientemente. Y cuando llegó la respuesta, no, yo no llegué a pensar No pegaste que eso, una, güey. no es que no pegara una, sino que cuando, o sea, esas eran como 3 páginas distintas de que te mostraba como una evaluación de cómo eres tú. Para que alguien lo pueda asociar, está como estas pruebas DISC. Sí. Se me olvidan en estos momentos como lo que son las siglas, pero es como para entender cómo son tus rasgos de personalidad. Te da como un detalle del perfil de la persona muy acertado. Epa, exacto. Entonces cuando vi los resultados, yo decía, Ese no soy yo, güey. marica, Ok. y eso fue por no responder conscientemente. Claro, Yo decía, claro. y hablé con él y le dije, parce, Dame otro chance. voy a ser sincero contigo, porque sí mostraba algo interesante, pero cuando vi el poder que tenía esa prueba, dije como, sabes que no la hice conscientemente, decidí cómo aceptarlo y la puedo volver a hacer. Y él sí fue como, uff, parce, vuélvela a hacer. Sí. Yo siento que eso fue algo que en su momento le gustó mucho. El caso fue que la volví a hacer, una chimba. Resulta que nos dimos cuenta que en el proceso yo quería trabajar con él y él también de alguna forma quería trabajar Contigo. conmigo. Entonces fue muy chistoso porque empiezo a trabajar con él y ya de ahí para adelante fue lo que cambió Todo. todo. Ajá. Porque cuando empecé a trabajar como community, pues no sabía que como que iba a entrar con marcas personales tan grandes. Y es que estas marcas tenían un enfoque muy particular, que era sobre todo como bienestar, salud, desde distintas áreas. Entonces en su momento era salud y bienestar. Ok. Después llegó un tema como de una mentora de manifestación, física cuántica, energía femenina, como que empecé a trabajar con una serie de perfiles de mujeres, perfil femenino, y eso me vino a replantear muchas cosas porque estos se llaman lanzamientos digitales. Ok. Entonces son como cursos que se lanzan a través de Hotmart, de esta plataforma. Sí. Digamos, no me voy a profundizar mucho en esto, pero cuando empecé a trabajar con cada una de estas marcas, me cambió totalmente el chip. Ok. O sea, me di cuenta que había otra forma de generar ingresos y aparte que
empecé a entender mucho más de qué estamos hechas las personas. Ok. Porque íbamos a tocar temas muy vulnerables, como temas de traumas, heridas, como de reprogramación mental desde la raíz. Entender el trasfondo de enfermedades, pueden ser como patologías tipo cáncer, diabetes, temas más como internos que involucran también temas emocionales, como también temas más externos, como en nuestro contexto, Ok. la historia de cada persona. Y al trabajar con cada una de estas marcas, yo ya después empecé como tal a trabajar en la estrategia digital de los lanzamientos. Y cuando tuve la oportunidad de ir escalando en este trabajo, me di cuenta que era algo que yo quería hacer también. Poder poner esos talentos en servicio al mundo y creer en mí. O sea, creer en que yo tengo algo para aportar a la humanidad, ¿sí? Sí, podríamos entonces como resumir que eso que marcó en la parte laboral y profesional al Juan Camilo que tenemos hoy en día fue como el valor de tomar riesgos y de poder seguir tu intuición, de que a pesar de que tal vez tu mente te dijera no lo hagas, es un trabajo que no estudiaste para eso, ¿cierto? Como tú lo dijiste, te va por debajear. Pero como lo vimos ahorita en el video, ¿no? La mente grita, pero el corazón susurra y tuviste como la capacidad de escuchar el susurro del corazón que te decía, aviéntate. Literal. Y siento que eso te permitió como, número uno, desarrollar habilidades personales, te permitió conectar con mentes extraordinarias que han creado cosas para el mundo y siento que eso también, además de eso, te dio el valor de aumentar la creencia en ti. Marica, brutal, lo acabas de Esa fue. resumir de una forma muy precisa y sí, definitivamente tuvo el impacto al nivel de que hoy esté dedicándome a desarrollar mi marca personal, a creer en mí, a que en un momento determinado cuando inicié con el tema de la creación de comunidades me di cuenta, wow, qué nota cuando puedes poner tus talentos en servicio al De mundo otros. y que lo que hablábamos en algún momento de la abundancia, hablemos puntualmente del dinero, ya empieza a llegar como consecuencia, ¿no? Sí, Y yo siento que ese salto al vacío iba principalmente también del nivel de ingresos. claro. Porque, claro, ya eso no representaba como un ingreso como tan estable en su momento. Siempre dependías del resultado del lanzamiento que fueras a realizar. Entonces, eso le daba como un toque de adrenalina. Al asunto. Ajá. Y me encantaba. Y ahí también empecé a adquirir como más hábitos en mi vida. Sí. Los que ya hemos mencionado. Hombre, qué bien, qué bueno eso. Digamos que ya Juanca tocó el tema profesional que lo marcó y yo para no reahondar en el tema como profesional, en los propósitos de cada uno, quisiera de pronto hablar de algo que me marcó hasta hoy o algo que me marcó que me tiene hoy aquí pensando como de la forma en la que pienso. Quiero tocar el tema de las relaciones con las mujeres, bro, Ok. que siento que es igual en este momento para nuestra generación. Seguramente las personas que nos escuchan estarán por ahí desde los 15 años, yo creo que en adelante, para no poner una barrera. Y siento que es un tema que también me atrae mucho, el tema de las relaciones hombre-mujer, relaciones de pareja. Y creo que algo que marcó mucho el Samuel que hay hoy en día fue como tener la experiencia de, y lo voy a hablar como de forma muy cruda, de ser un mal hombre, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con ser un mal hombre? Como no tener la capacidad de ser sincero, no tener la capacidad de tomar decisiones responsablemente afectivas hacia la otra persona. Entonces, como lo hablábamos hace poco, cuando el universo te quiere enseñar algo y tú no lo aprendes, pues el universo vuelve y te pone el mismo escenario tiempo después para ver de qué forma tú reaccionas, ¿no? Entonces, en esos últimos 4 o 5 años, el universo me presentó la misma decisión de poder realmente decidir. ¿Y por qué? Porque yo en mi capricho intenté construir el negocio y a la vez tener una pareja, ¿sí? Y pues es una combinación muy peligrosa. No peligrosa, es una combinación muy difícil de llevar adelante porque tienes que tener una madurez, o sea, tienes que tener muchas cosas y muchas habilidades y mucho control emocional que seguramente en ese tiempo yo no tenía, ¿cierto? Entonces me marcó mucho el poder tener esas malas experiencias, ¿cierto? De mi parte con las mujeres, porque eso me llevó a, cuando terminó todo lo de Big Hip, también terminó una relación que ha sido como la relación más tóxica de mi vida,
Y en ese punto yo dije, no puedo seguir de esta forma, o sea, no puedo seguir como no tomándome en serio mis decisiones frente a el estar con una mujer. Entonces ahí la decisión que yo tomé fue radical también, en el sentido de que dije, ok, ya he intentado esta fórmula por más de 4 años y no ha funcionado. Entonces debo cambiar la fórmula, y lo que me propuse fue desde ese entonces en adelante dedicarme 100% a mí mismo, a conquistarme a mí, a conquistar esa versión de Samuel, o a conquistar esa versión del Samuel con el que yo sueño. Y así como el dinero, ¿no? Como cuando tú encuentras tu propósito y lo llevas a cabo, el dinero viene como consecuencia. Siento que en las relaciones personales es cuando tú te conquistas y creas tu vida en áreas financieras, profesionales, familiares, personales, contigo mismo. Cuando tú te conquistas a ti, definámoslo así, el universo de por sí, por consecuencia, también va a traer a tu vida una mujer, o si eres mujer, un hombre, que esté en ese mismo nivel, que esté en ese mismo mood de ya haber construido algo y ahora sí poder tener la disposición, el tiempo, la seriedad de comprometerse. Entonces siento yo que ha sido algo como que me marcó en estos últimos 4 años, que me tiene hoy aquí como pensando en la forma en la que pienso. Marica, la verdad se me hace una forma muy brutal. Te felicito por eso. La Gracias. verdad. Es un acto de valentía y un valor muy tremendo, como aceptar eso en uno mismo. Yo siento que es como un proceso de resiliencia muy tremendo. Y es que ahí sí siento como que tú y yo sí hemos tenido como procesos algo diferentes en ese aspecto, ¿no? Mucho. Sí. Es verdad. Porque, bueno, es que no sé cómo ahondar esto, pero bueno, de lo que ya me has compartido de tus relaciones, digamos que en mi caso sí he sido de pronto un poco un hombre de relaciones largas. Duraderas. Sí, ahí en ese aspecto sí soy como muy amigo de la estabilidad, Sí, digamos que emocional. no digo que mi relación pues con el femenino sea lo mejor del mundo, pero siento que gracias a Dios me ha ido bien. Eso también, justo ayer que publiqué el story jugando con mi familia Sí. básquet, pues yo vengo también como de un matriarcado, ¿no? Sí, O sea, epa, yo también, men. Qué yo loco vengo eso. de una familia muy compuesta por mujeres y en el que la figura femenina literal era relativamente la que mandaba y ponía la parada, entre comillas, por Sí. número de mujeres. Pero bueno, el caso esto a mí siempre me dio como la oportunidad de entender mucho mejor la relación con el femenino. Por ende, siempre me gustó más tener sí, relaciones estables, y salí, digamos, mi última relación, gracias a Dios puedo decir que es, a pesar de que hubo como hoy día llamamos pues la toxicidad, Sí. siento que ha sido una de las relaciones que me ha permitido crecer más como hombre. Fue una hermosa relación, y de esa relación, así como acabo de mencionar, nació un nuevo Juan Camilo que Total. se puso como prioridad y no tenía idea que podía llegar a ser el hombre que es hoy día, y que al mismo tiempo siente que merece a su lado una mujer espectacular, pero también para sentirse merecedor de eso me quiero convertir en ese hombre que, bueno, siento que acabas de como abordar varios temas de tu proceso, Sí. que los resaltaría un montón, que también me gustaría integrar, ¿sabes? Y bueno, no, y también por el lado de las relaciones interpersonales, como que al estar en el mundo del emprendimiento, siempre estar como expuesto con tantas personas a nivel laboral, personal, en la rumba incluso, Sí, como que me ha permitido también filtrar y saber qué quiero para mi vida, a quienes quiero a mi lado, Epa. y entender que ese entorno tiene una importancia vital Sí. para nuestro desarrollo. Ahí yo me voy a poner ahora en el papel de fan, de ser tu fan, en ese sentido de que admiro mucho tu capacidad de, número uno, del valor de cuando te comprometes con alguien, realmente lo tomas muy en serio, porque si no hubiese sido imposible tener una relación de, hablemos, más de 3 años, que siento que para mí, si me lo dices, ya es mucho tiempo, carnal. Entonces te admiro mucho por tu capacidad de ser una persona emocionalmente estable, y siento yo que también, porque sí estuve muy bueno, no muy de cerca, pero la relación que más cerca estuve de ti fue tu última relación. Entonces te admiro como esa capacidad de responsabilizarte cuando adquieres un compromiso con una mujer, y también admiro, ¿sabes qué?
que no dejas de ser tú, nunca dejaste de ser tú, nunca dejaste de ser Juan Camilo, la relación no te cambia, tú sigues siendo tú. Entonces eso quiere decir que tienes una gran capacidad de comunicarte en este caso con la persona en que estabas en ese momento, de crear una cultura o de crear un entorno saludable en la relación donde no hay posesión, ni tampoco tú buscas cambiar a la otra persona, ni la otra persona te busca cambiar a ti, sino que los dos fluían en sí mismos, consigo mismos, con sus amigos. Claramente tu capacidad también de caer bien y de encantar a las personas, me imagino que también hacía un poco más sencillo el poder relacionarte con tu novia en ese momento y con sus amigos y tus amigos. Sí, entonces, la verdad, como que valoro y admiro mucho eso de ti, porque en contrario a mí, yo he sido lo opuesto, ¿sí? Como Sí, que lo que hemos no he hablado. sido exacto. Uno encuentra ahí como esos aprendizajes, Sí. cositas que uno puede ir mejorando. Es verdad. Oye, gracias. Severo. Es muy, muy bonito que me compartas esto porque, ok, lo tomo y lo recibo, pero al mismo tiempo algo que tú mencionabas al final fue también, pues, como hay puntos, ¿no? Sí. En las relaciones, hay como fases, si no todo Fases, siempre es color sí, de no, rosa. no, total. Y bueno, infortunadamente no puedo decir que todo fue así precisamente. Obviamente muchas veces es lo que vemos en la vida de otras personas, ya bien sea por lo que presenciamos cuando nos reunimos o lo que proyectan, no sé, las redes sociales, lo que uno comparte. Entonces abrazo mucho y recibo todo, pues gran parte de lo que me dices, pero acá también en confesiones fue una de las mismas razones por las que tuvimos que dar fin a esa relación, o bueno, al menos De tu yo, parte. de mi parte, porque sí sentía que había como un gran apego, ya había un punto en el de no dejar ser, Ok. como que no sé, estaba genuinamente en ese amor en libertad, ¿sabes? Y estaba dejando de ser yo y estaba como también apagando ese brillo en mi pareja. Entonces, digamos que eso se puede solucionar, eso es para otro podcast, eso es otro tema. Para ahondar bien en eso. Ajá. Pero además de todo eso sí, lo recibo totalmente y gracias, amigo, Qué por bueno eso. compartírmelo, man. Con gusto, negro. Ahora hablemos un poco de... Me gusta cómo lo planteamos acá, y es qué estamos entendiendo hoy de la vida. ¿Cómo entendemos la vida hoy? Diablo. Yo la entiendo como un regalo tan preciado, o sea, yo siento que ahora percibo el mundo como estos cuentos de hadas, como si estuviésemos en una bolita Sí. en el que todo es magia. Sí. Que sí, obviamente ocurren cosas muy feas en el mundo, Total. pero cuando, por lo menos en mi caso, empecé a entender el poder de la gratitud en mi vida, de apreciar las pequeñas cosas, los pequeños momentos, detalles que uno muchas veces antes pasaba por alto. Por alto. Desde una simple brisa que toca tu rostro, a apreciar las flores, La los naturaleza, epa. todo lo que te rodea, y entender que estamos hechos de amor, ¿sabes? Obviamente hay una gran dualidad de por medio porque estamos hechos de muchas cosas. Sí. Pero en su momento elegí verlo desde este lugar en el que entiendo que ya estamos hechos de por sí de abundancia pura e infinita. Y conectar con esa energía conlleva un gran trabajo, conlleva como explorar o enfrentar tu sombra, digo yo, Epa. de muchas formas para poder realmente ver la luz, como decimos muchas veces al final del túnel. Hay un proceso que no es tan bonito, del que no se habla tanto, que se romantiza incluso muchas veces, pero que es crudo al mismo tiempo, o hablo por mí en ese aspecto. Ok. Entonces me voy a enfocar o doy cierre con el tema de la gratitud y de que la vida es hermosa, fin. Creo que voy a usar como parte de cómo estás entendiendo hoy la vida, porque me conecto también mucho con eso. Pero últimamente, gracias a diferentes cursos y clases como que uno encuentra por ahí, que el universo se las da, como que estoy dando a entender, o vivo mi vida hoy desde entender que la vida es un juego, y que si en este juego tú estás triste, amargado, envidioso, ya estás perdiendo el juego. Okay. En cambio, si estás feliz, dichoso, alegre, agradecido, contento, ya estás ganando el juego. Entonces de ahí como que parte todo, y con ese mindset enfrento mi vida el día de hoy, y asimismo también con entender que cada día que llega y que podemos abrir los ojos,
y que tenemos a nuestra familia y que tenemos un plato de comida, que podemos bañarnos, que tenemos ropa que nos viste, que tenemos una cama, un televisor, lo que tú dices, cuando todo está bien se vuelve paisaje, ¿verdad? Ujú. Pero entonces, entendiendo que, como dices, la realidad del mundo es demasiado cruel, cabrón. Vivo también mi vida hoy desde esa gratitud máxima de vivir cada día a fuego y de no dejar nada para mañana. Entonces, como que yo siento que así estoy entendiendo hoy mi vida. Y yo creo que ya para cerrar el cómo la entiendo, también tomé la decisión de entender que en la vida no se necesitan a muchas personas a tu lado Ok. con las que realmente vas a contar. Hmm. Porque tú puedes tener muchísimos amigos y puedes creer que muchas personas te quieren, pero cuando llegan los momentos donde es momento de poner a prueba esas amistades, en lo personal lo he vivido y lo he visto cerca a mí, uno se da cuenta que uno en la vida no cuenta con más de 5 personas reales para toda su vida. Y asimismo uno necesita más. O como ahora que mencionas lo de las 5 personas, también el entorno que te Total. rodea literalmente se va a construir como en la realidad que tú mismo estás planteando para ti mismo. Así que préstale mucha atención. Bueno, Ujú. hablaste de varias cosas, pero Sí, sobre todo me gusta este cierre y bueno, acá ya también vamos dando cierre. Démosle un cierre, démosle un Un cierre. cierre a este episodio y es que, bueno, por un lado, ya lo hemos mencionado varias veces, pero que chimba y el nivel de gratitud que siento estar acá contigo haciendo nuestro primer podcast. Sí. Siento que muchas veces uno escucha podcasts y los escucha de una forma bien estructurada, Sí, que sí, sí. en un principio era el propósito, pero ahorita es simplemente ser, compartirnos. Puedo decir como un poco tal cual somos, obviamente faltan ahondar en muchas más cosas que Total. con el tiempo lo iremos haciendo, pero nada, para que sepan que acá estamos literalmente mostrándonos, Sí, tal y como somos vulnerabilizándonos también. lo mejor que se puede para hacer nuestra primera vez. Esperamos que se la hayan gozado con este capítulo, hayan conectado con algunas cositas de lo que les hemos compartido y, y bueno, no sé, ¿tú qué Sí, quieras creo que en compartir? esencia las historias que hemos vivido en nuestras vidas donde hemos buscado el momento perfecto para iniciar nos han enseñado que no existe el momento perfecto y que solo tienes que darle start, porque iniciar es lo más difícil. Entonces, también agradezco y valoro mucho este espacio y siento que este espacio nace con la pretensión de agregar valor de una forma genuina, real, cruda, sin venir hacia ustedes como buscando mostrarles cosas que no somos, porque también trabajamos y queremos trabajar en eso y es como en ser reales, en ser lo que somos. Lo que hay. Ajá, sin barreras, sin estigmas, sin superficialidades. Entonces siento que este espacio que estamos creando va a ser eso, como un espacio crudo, real, sincero, donde vamos a tocar temas de intereses para todos, personales, profesionales, vamos a hablar de deporte, de hábitos, vamos a hablar también de esas oscuridades que todos tenemos. Entonces, qué bacano que hayan podido estar con nosotros en este capítulo. Nos pueden dejar en nuestros o en los comentarios o nos pueden escribir al interno de qué les gustaría que habláramos y que ahondáramos para así poder empezar a conectar y empezar a crear como una red verdadera de comunicación, ¿cierto? Total, y sobre todo auténtica, ¿sabes? Auténtica, Yo creo sí. que hay una palabra cuando mencionabas ahorita todo y es que lo he trabajado esta semana porque la autenticidad muchas veces te lleva a replantearte muchas cosas cuando conectas con ese verdadero yo. Ahora hoy día yo lo llamo ese super yo, esa versión más elevada de ti mismo que está donde realmente sí quiere estar y que va a traer a su vida a las personas que sí resuenan, porque no sé, en lo personal últimamente me ha ocurrido mucho que personas que de alguna forma forcen mucho esos vínculos por el amor que les tengo y esto me di cuenta como, pucha, realmente no me van a llevar a donde yo quiero estar o no me van a permitir sentirme, bueno, eso es responsabilidad mía, como me quiero sentir. Ok. Así que, bueno, nada, yo creo que por último, para dejarles también, si quieren ver un poquito de lo que estamos compartiendo, en Instagram aparecemos en mi caso como @jclive.97. Y yo aparezco como @SamuelCas5. Para que nos sigan, para que puedan ver también qué cositas nos estamos dedicando por ahí y entiendan un poco más el contexto de todo lo que acabamos de hablar el día de hoy.
Bueno, hasta luego. Bueno, mi gente, no olviden ser reales y luchar por los sueños, porque nacimos para ser felices y el mundo está hecho para nosotros, así que a fuego.